Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo García. Actualmente estoy cursando el curso de Títulos Valores y aquí está mi compañera Juliana que también se va a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Juliana Henao. El día de hoy les vamos a exponer mi compañero y yo la sentencia del 19 de abril de 1993 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, con el magistrado ponente, el doctor Eduardo García Sarmiento. Bueno, en la presente sentencia se resuelve el recurso de casación interpuesto por Mario Baena Upegui como sesionario de derecho litigioso y Miguel Rujana Quintero, quien actúa en su nombre propio, también como sesionario de derecho litigioso, en nombre y representación de la sociedad Factoría del Vidrio LTDA o ISA, contra la sentencia del 21 de febrero de 1991 que fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que fue promovido por la sociedad en mención, frente al Banco del Estado. De la sentencia en mención les voy a hablar en parte muy genérica y de forma muy general los implicados. En primer lugar está Mario Baena Upegui, que fue quien interpuso el recurso de casación como un interesado o representante del Banco del Estado. El Banco del Estado es en este caso la persona demandada. ¿Quién lo demandó? Factoría Vidrio LTDA o ISA, en nombre de Miguel Rujana Quintero. De ahí pasamos a unos hechos más precisos que les van a ayudar a entender el transcurso de esta sentencia. En primer lugar, el Banco del Estado le dio en mutuo a Favidrio S.A. la suma de 16 millones de pesos, suma que Favidrio garantizó por medio de 2 cheques del Banco Continental de Lima, Perú, girados a su nombre y en contra del Banco Manufacturero Hanover Trust de Nueva York, por cada uno por un valor de $50.000, que iban a ser pagados el 17 de septiembre de 1980, el primero, y el segundo también por el mismo valor de $50.000, que iban a ser pagados el 15 de octubre de 1980. Estos cheques se dieron como garantía adicional a las garantías reales que el banco ya les había exigido a la sociedad Favidrio, como en el fin de garantizar el préstamo de 16 millones de pesos que le habían dado en mutuo. Se suscribió con una fecha de iniciación del 3 de octubre de 1980 y una fecha de vencimiento del 3 de enero de 1981, es decir, por un plazo de 3 meses. Bueno, en segundo lugar, Favidrio aceptó efectivamente entregar como garantía al Banco del Estado los cheques con el fin de garantizar la obligación de los 16 millones de pesos que el banco le había solicitado como una garantía real, aparte de las que ya le había mencionado. En tercer lugar, una vez Favidrio le entrega al Banco del Estado las garantías reales, como lo habíamos mencionado anteriormente, el banco le sugiere realizar además una garantía personal de tipo pagaré, con las que respaldó la obligación de los 16 millones de pesos que abonó a la cuenta corriente del mutuario el 3 de octubre de 1980, y la fecha se había estipulado para el 3 de enero de 1981. Así, reconociéndole al deudor el interés de 1.308.444 pesos, que equivalen al 32% anual. En este cuarto hecho vemos cómo el Banco de la República, abusando de la confianza, hace uso de estos cheques que la sociedad Favidrio había dejado como en garantía, lo cual el banco no estaba autorizado para hacer uso de ellos, sino que tenía más bien la facultad de cuidarlos y no hacer uso de ellos como tal. La sociedad Favidrio, al darse cuenta de estas irregularidades, el banco lo que hace es un control interno frente a sus empleados, a ver qué era lo que había pasado con estos cheques anteriormente mencionados. El Banco de la República, al no tener los resultados esperados, porque no encontraron realmente quienes estaban bajo esas circunstancias, lo que hace es ir a denunciar de forma penal los hechos anteriormente mencionados. A consecuencia de los hechos anteriores, lo que hace la sociedad Favidrio es que demanda al Banco del Estado y se plantea las siguientes pretensiones. Lo primero es que se declare la existencia de un contrato de mutuo entre el Banco del Estado como acreedor prendario y la sociedad Factory Vidrio LTDA SAS como deudor.
También la sociedad Favidrio decía que como pretensión tenía también que se declarara un contrato de prenda comercial de tenencia de bienes con el fin de que se cumpliera la obligación antes mencionada. Como tercer hecho, lo que se pretende es que efectivamente se condene al Banco del Estado a que restituya a la sociedad Favidrio LTDA a restituir la totalidad de los $400.000 que estaban incluidos en los 2 títulos valores que ellos le habían dado en garantía y que se encuentran en su cuenta corriente en el Banco de Nueva York. Por otro lugar, otra de las pretensiones de la actora es que se condene al Banco del Estado a pagar todos los intereses que han sido causados desde el día en que se cobraron las garantías con los cheques en dólares y hasta el momento en que se efectuó el pago. Por otro lado, que se condene al Banco del Estado a indemnizar los perjuicios materiales y los perjuicios morales, el lucro cesante, el daño emergente que provinieron del abuso de las garantías desde el momento en que el Banco del Estado cobró los cheques en dólares y hasta el momento en que se efectúe su pago, por haberle impedido a la sociedad demandante que dispusiera de ellos de forma legal una vez se habían encontrado estos a paz y salvo. Más o menos se estiman el valor de los perjuicios aproximadamente por 50 millones de pesos, que constituyen lo que son daños morales, daños materiales, lucro cesante y daño emergente. Dando respuesta oportuna al traslado de la demanda, el banco admite haber celebrado con la sociedad Favidrio un contrato de mutuo por la suma de 16 millones de pesos y que la sociedad efectivamente garantizó esta suma de 16 millones de pesos con 2 títulos valores cheques por el valor de $400.000. Es entonces cuando además el Banco del Estado aclara que el contrato de garantía sobre los títulos valores en dólares americanos no se perfeccionó, puesto que el endoso no tenía cláusulas. Ni en garantía, ni en prenda, ni otra equivalente, simplemente que Favidrio le entregó los 2 cheques en dólares americanos, pero no en garantía, y que él los presentó en cobro al Banco Manufactures Hanover Trust de Nueva York, quien los pagó, pero que no le consta que en la operación de cobro de los cheques se hubieran cometido algún tipo de infracciones al estatuto cambiario, ni que Favidrio tampoco esté a paz y salvo por el concepto de la obligación principal que había sido contenido en el pagaré en el que se garantizó la obligación. Como segunda pretensión, tenemos que se declare que el Banco del Estado tomó directamente y para su propio beneficio y se lucró de los 2 títulos valores que se le habían sido entregados, 2 títulos valores americanos por el valor de $400.000. Que estos la sociedad Favidrio les había dado en garantía, pues esto constituyó efectivamente un abuso flagrante para los derechos del acreedor. En tercer lugar, se pretende que se condene al Banco del Estado a que le restituya a la sociedad Factoría Vidrio LTDA la totalidad de los $400.000. El juez en primera instancia falla de la siguiente forma, con la sentencia del 21 de julio de 1988, en la cual hizo las siguientes aclaraciones. Primero, declarar no aprobadas las excepciones propuestas por la parte demandada en este proceso. También dice que accede a las pretensiones del demandante. En consecuencia de lo anterior, declara que entre el Banco del Estado como demandado y la sociedad Factoría del Vidrio S.A. Favidrio existe un contrato de mutuo con interés y un contrato de prenda comercial accesorio al primero con tenencia de bienes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato de mutuo. Como segundo, que el Banco del Estado, en calidad de acreedor prendario, tomó directamente para su propio beneficio los documentos entregados en prenda como garantía para el deudor de la sociedad Factoría del Vidrio de Favidrio, los cuales consistían en 2 cheques en dólares por valor de $400.000 descritos por demás características en la parte motivada del antecedente. Como tercero, tenemos que el banco está obligado a restituir los documentos descritos en el anterior numeral. Es entonces cuando el juez de primera instancia declara, en primer lugar, que entre el Banco del Estado como demandado y la sociedad Factoría del Vidrio LTDA
como parte demandante existió un contrato de mutuo con intereses y un contrato de prenda comercial accesorio al primero, con una tenencia de bienes con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato de mutuo, es decir, del primer contrato o el contrato principal. En segundo lugar, que el Banco del Estado, en su calidad de acreedor prendario, tomó directamente y para su propio beneficio los documentos que le habían sido entregados en prenda como garantía por el deudor. La sociedad, es decir, la Sociedad Factoría del Vidrio, LTDA, que consistían en 2 cheques por valor de $400.000, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En tercer lugar, otra de lo que se declaró en esta sentencia de primera instancia es que efectivamente el Banco del Estado tenía que restituir los documentos o los cheques que contenían el valor de $400.000 a la Sociedad Factoría del Vidrio una vez se cancelara o se quedara paz y salvo con las obligaciones planteadas. En otro lugar, se condenó también al banco a restituir a la Sociedad Factoría del Vidrio en un 75%, especialmente los señores Mario Baena Upegui y Miguel Rujana Quintero. La suma contenida en los 2 cheques, es decir, los $400.000 o su equivalente en pesos colombianos. Además, se condenó al Banco del Estado a pagar a las personas que dijimos anteriormente los intereses comerciales sobre la suma de la obligación principal, es decir, los 16 millones de pesos, desde el momento en que se hicieron exigibles, o sea, el 23 de noviembre de 1981, hasta el día en que se canceló la obligación principal o la fecha en que se verificó el pago. Ambos actores interpusieron contra el fallo de primera instancia un recurso de apelación. Miguel Rujana Quintero, en su nombre propio y en representación de Favidrio, lo interpuso, y asimismo el Banco del Estado, recurso que desató el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá en la sentencia del 21 de febrero de 1991, y en el que se planteaba lo siguiente. En primer lugar, esto interpuesto por parte del Banco del Estado, en primer lugar, revocar todas y cada una de las partes de la sentencia. En segundo lugar, declarar la existencia de un contrato de mutuo comercial celebrado entre Favidrio y el Banco del Estado desde el día 3 de octubre de 1980 por la cantidad de 16 millones de pesos. En tercer lugar, negar la declaración pedida en la misma pretensión primera, y es que hace referencia al contrato de prenda, es decir, que no se configuró efectivamente un contrato de prenda comercial con tenencia de bienes a favor del acreedor. Y en cuarto lugar, negar el pronunciamiento declarativo contenido en la pretensión segunda que condenaba al Banco del Estado, y también absolver al Banco del Estado en todos los cargos formulados en la demanda. Por último, condenará en ambas instancias a la parte demandante. Esto era lo que pretendía con el recurso de apelación el Banco del Estado. El fallo que se obtuvo en segunda instancia fue un fallo muy similar al que se obtuvo en primera instancia, donde básicamente el juez le da la razón de las pretensiones a la empresa, como tal a la sociedad. Es ahí donde la parte demandada activa el recurso de casación y básicamente este proceso sube a la Corte Suprema de Justicia, donde básicamente vamos a comenzar a desarrollar este fallo. Por eso la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil toma la siguiente decisión y casa la sentencia del 21 de febrero de 1991 pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, y actúa con el siguiente resuelve. Número 1. Revocar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada el 21 de julio de 1988, pronunciada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, y en cambio declara que no hay lugar a decisión sobre las excepciones de mérito. Segundo, confirma el numeral ordinal del segundo de dicha sentencia en cuanto a declarar la existencia de que realmente
existía el contrato de mutuo y el contrato de prenda. Tercero, negar las pretensiones que tenía en esa sentencia de primera instancia del Banco del Estado. Cuarto, condenar en las costas de primera instancia a la parte demandada, a su vez vendría a ser el Banco del Estado. Quinto, condenar a costas de segunda instancia a la parte demandada que liquidará la Queen. Bueno, muchas gracias por la atención a ustedes, compañeros y profesor. En otra ocasión nos estaremos viendo por aquí en un espacio similar. Chao, chao.